Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es 11 del mes de junio. Hoy es jueves sacerdotal. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de estar compartiendo esta Santa Misa con todos ustedes. Hoy la iglesia recuerda a San Bernabé. Su nombre original es José. Nació en Chipre a inicios del siglo I. Fue un apóstol de origen levita, no incluido en los 12, conocido por su sobrenombre que significa Hijo de la Consolación. Se destacó por su generosidad al vender sus bienes para sostener a las primeras comunidades cristianas en Jerusalén y por ser el gran defensor y compañero de San Pablo en sus primeros viajes misioneros. Se le reconoce como patrón de Chipre y predicadores y tejedores y demás modelos de consuelo fraterno y apoyo misionero. ¿Cómo la ve? San Bernabé ruega por nosotros. Hoy oramos por todos los sacerdotes. Ahí en los comentarios coloque hoy jueves sacerdotal la intención, ese nombre del párroco, sacerdote, ministro de tu comunidad, para que Dios le siga bendiciendo. Bueno, vamos a ofrecer esta Santa Misa, misa gregoriana por la iglesia necesitada, por la iglesia de San Judas Tadeo de Toruno. Oramos por el eterno descanso de los difuntos José de Díaz Mora, José Dolores Cruz, Elena Zavala, María de los Dolores Gutiérrez, Rosa Alarcón, Ramona Rodríguez, Manuel Gómez, Juan La Inés, Felipe de Jesús Ramírez, José Gregorio Paiva, Fidel Arellano, Leonardo Vidosa, Padre Carlos Díaz y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos a Dios por la salud de María Fernanda Castellano, Irker Santiago Delgado Díaz, salud de López Cerrato, Esperanza Fátima Gómez Acevedo. Oramos por la conversión de José Manuel, Jonathan y Jesús Alejandro Robles, por la familia Sarante Lugo, por la familia Cano Peña, por el embarazo de Yormar Natalia Carvajal Galvis. Oramos a Dios para que el Señor siga bendiciendo y acompañando a cada uno de nosotros en este día. Hoy en la primera lectura vamos a ver algo muy bonito que tenía Bernabé. Bernabé llegó por allá, creo que fue a Chipre, a Antioquía. Y cuando en Antioquía vio la gracia de Dios y se puso a ver la acción de Dios, cómo el pueblo se convertía, cómo la gente cantaba, alababa a Dios, celebraba la Eucaristía, se puso a trabajar. Se animó y se entusiasmó y dijo, vamos a seguir trabajando en la obra de Dios. Qué bonito es llegar a un lugar y encontrar a la gente trabajando y sumarme a trabajar. Pero qué flojos y perezosos somos para hacerlo. Nos quedamos como espectadores. Llegué, me cambié de país, me cambié de residencia, me cambié de parroquia porque me tuve que ir de donde estaba. Y llegué a la iglesia, la gente canta, la gente trabaja. ¿Y sus manos cuándo las va a prestar? San Bernabé es un ejemplo para nosotros de trabajo, que llegó y no se quedó de brazos cruzados a ver que los demás hicieran, se puso a trabajar. Y muchos de nosotros en la iglesia, en vez de colocarnos a trabajar, en vez de colocarnos a hacer algo, nos cruzamos de brazos y no hacemos un carrizo. De eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos a
del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, de manera especial por nuestra flojera, por nuestra pereza, de manera especial por no colocar todo nuestro corazón en las cosas de Dios. De manera especial pidámosle perdón al Señor porque a veces nosotros dejamos las cosas de Dios como de última opción. No servimos, no trabajamos, nos cruzamos de brazos, nos gusta que los demás hagan, nos gusta mandar, pero nunca colocamos nuestras manos en el trabajo, por pereza, porque hoy debemos aprender de Bernabé. Vio la gracia de Dios y empezó a trabajar. Esperamos que nos manden, esperamos que nos digan, esperamos que nos obliguen a hacer las cosas y después nos quejamos. Pero las cosas de Dios no nos nace hacerlas, no nos nace vivirlas. Pidamos perdón a Dios por eso. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo, que predicó con tanto entusiasmo, sea anunciado fielmente de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente.
allí en Antioquía, fue donde primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar
y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entreguen al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es día de San Bernabé Apóstol, San Bernabé Apóstol de la Iglesia Católica. Bernabé, originario de Chipre, aparece en los Hechos de los Apóstoles un poco después de Pentecostés en Jerusalén. Pablo y desde Antioquía, donde se presentan sus hermanos a Pablo de Tarso. Pablo y él se dirigen a evangelizar en Asia Menor, pero tuvieron algunas dificultades entre ellos. Entonces Bernabé volvió a Chipre. Fue un hombre de mucha visión, que ejerció una influencia definitiva en el desarrollo misional de la iglesia. Miren, qué me gusta, qué me encanta mucho de el apóstol San Bernabé. San Bernabé dice, Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 21, que San Bernabé llegó a un lugar donde había una comunidad cristiana. San Bernabé llegó a un lugar donde ya habían discípulos de Jesucristo. Llegó a una iglesia constituida, ya formada, y cuando Bernabé vio que la gente leía, que la gente hacía la misa, que la gente predicaba, que la gente trabajaba, dijo San Bernabé: es el momento de yo ayudar, es el momento de yo trabajar, es el momento de colocar mi granito de arena, es el momento de colocar mi momento de ayuda a los demás. ¿Y saben qué hizo Bernabé? Con la ayuda de Dios se puso a trabajar, se puso a hacer algo, se puso a ayudar. Ojalá hoy aprendamos de la vida de San Bernabé, según Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 21. Que lleguemos a una parroquia, que lleguemos a una iglesia constituida, donde hay lectores, donde hay músicos, donde hay un sacerdote, y no vayamos a la iglesia a echar broma. Y no vayamos a la iglesia a chismear. Y no vayamos a la iglesia a ver a quién le molestamos la vida. Porque los católicos modernos son así. Llegan a las parroquias a imponer sus normas, a imponer sus costumbres, a imponer sus maneras y sus formas. A decirle al padre hasta cómo se debe hacer la misa. A decirle a la comunidad cuáles son sus ideas y sus proyectos para renovar la iglesia y cambiarla. Nosotros llegamos a una iglesia y queremos cambiar todo. Miren lo que pasó en España. En vez de manifestar con la visita del Papa el sacramento de la confesión, ya no quieren llamar a la confesión confesión. Ahora quieren llamar a la confesión oída a los jóvenes, oír a las personas, ayuda espiritual. Llámelo por su nombre, se llama confesión. No le estemos cambiando a la iglesia los nombres, la institución que ya está hecha, que ya está formada. Eucaristía se llama misa, no es una reunión social.
El Santo Rosario de la Santísima Virgen María que está en la Biblia es el que tenemos que rezar. No, ahora vamos a inventar otro rosario, que la yo no sé qué se apareció a yo no sé quién y nos dio otro rosario. Bernabé, cuando vio la iglesia constituida, no dijo: voy a ver a quién le molesto la vida, a quién fastidio, a quién yo cambio, y se puso a renovar y a transformar y a cambiar todo. Bernabé, cuando vio a la gente trabajando, dice Hechos 11:21, él se puso a trabajar y se puso a ayudar. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen alguna persona de esas que llegan a iglesia y recién aparecida andan dando normas y cambios y cosas diferentes para que la iglesia se renueve, para que la iglesia cambie? Pues vaya a echarse un baño. La iglesia no es un lugar donde usted va a llegar y va a cambiar todo y lo va a hacer a su manera, como a usted le parezca, como a usted se le ocurra. La iglesia está constituida, instituida por Jesucristo, tiene su estructura, tiene sus normas y nosotros debemos aprender a respetarlas y no debemos ser esos reformadores, esas personas que vienen a cambiarla. Miren, en el año 1517 apareció un hombre que se llamaba Martín Lutero y dijo: yo no estoy de acuerdo con las indulgencias, no estoy de acuerdo con las imágenes, no estoy de acuerdo con la confesión, no estoy de acuerdo con la salvación por obras, sino por gracia. Y fue y habló con los obispos y con el Papa y le dijo: yo no estoy de acuerdo. Y el Papa y los obispos le dijeron: pues mire, la iglesia es esto y las normas son esto. Y aparte me quiero casar con una monja y yo soy cura. Y el Papa le dijo: pues no tiene permiso. ¿Y qué hizo Martín Lutero? Hizo una reforma, hizo un cambio y empezó a renovar y a cambiar. Agarró la Biblia y empezó a traducirla del latín al alemán, empezó a dar cambios y reforma, empezó a decir que había libros inspirados y libros no. Y por eso fue que aparecieron los protestantes. Y por eso fue que aparecieron los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la luz del mundo muchos años después. Por la desobediencia de Martín Lutero, por la ruptura de Martín Lutero, por los cambios que quiso ocasionar, que quiso producir. Le quitaron en el año 1860 y 66 por allá 7 libros a la Biblia y apareció la Reina Valera. Qué hermoso cambio, qué gran aporte a la iglesia. Fue un desobediente, fue un grosero que quiso cambiar a la iglesia a su modo, y así hay hoy día personas en la iglesia metidas y están haciendo un retiro y están haciendo un taller y salen de la iglesia a comerse el mundo. Yo ya sé mucho, yo ya Cristo me cambió, ahora yo voy a decir que de nuevo la misa sea de espaldas al pueblo. Que el rosario que se rece ahora no sea el de la Virgen María, el normal de las Ave María, que sea por allá el de la Divina Misericordia. Que ahora en adelante que los coros canten música católica y protestante y no problema. Que le digan a los pastores que vengan a la iglesia porque hay ecumenismo y vengan a predicarle a la gente. Y usted no está para hacer transformaciones y cambios en la iglesia. Jesucristo, cuando en Mateo capítulo 22 versículo 19 le habla a los apóstoles, le da una orden: hagan esto en recuerdo mío. Miren lo que hicieron por allá en Canterbury, que ahora ordenaron a una mujer que es obispa, que ellos no sé qué carrizo, cuando los discípulos de Cristo eran hombres. Y dicen: la iglesia discrimina a las mujeres porque no las ordena. Ahí están los desastres que tiene la iglesia de Oriente por esa circunstancia, los alemanes, cómo se están comportando. Debemos aprender de Bernabé, que San Bernabé llegó a la iglesia y se encontró una iglesia organizada, dirigida por el Espíritu Santo, y contribuyó al cambio, a la mejora, a que la iglesia siguiera, a que la iglesia avanzara. Pero no llegó a imponer sus normas, no llegó a imponer sus caprichos, no llegó a imponer su manera de pensar, como yo diga, como yo quiera, como a mí me parezca. Y así en la iglesia tenemos muchos caprichosos que quieren mandar más que el cura, más que el obispo y más que el papa, sus normas. Ahorita con lo del sínodo se quieren meter y colocar normas, que hay igualdad, que se metan hombres y que se metan mujeres, que se bendigan parejas, yo no sé qué. Pues vayan a colocar normas en sus casas que bien desordenadas las tienen, y vayan a colocarle normas a sus hijos que bien desobedientes son.
Pero la iglesia es una institución ya formada por Cristo, que tiene una corriente, que tiene una manera que usted no la va a cambiar. Y aprenda de Bernabé, llega a la iglesia y pongas a trabajar, no se ponga a criticar y a cambiarla. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ay, padre, no hable así. Que me encanta lo que dice de Bernabé. Bernabé llegó a Antioquía y vio la acción de Dios, la gracia de Dios y dijo, caramba, ¿qué es esto tan bonito? Y agarró y se puso a trabajar. Y se puso a hacer el servicio que le correspondía, que le tocaba. No podemos nosotros cambiarlos, modificarlos. Debemos aprender a hacer caso y debemos aprender a obedecer en la iglesia. Y no podemos estar comiéndonos el mundo y cambiando normas y haciendo lo que nos parece. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me llama mucho la atención porque el último, por allá en los últimos versículos, en el capítulo 13, versículo 12 y siguiente, llega a decir esta lectura de la Biblia, fue en Antioquía donde por primera vez se llamaron a los discípulos cristianos. Se les dio el nombre de cristianos en Antioquía. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿A quién se le llamó cristiano? Mire, yo creo que aquí me presten atención todos. Vamos a saber nosotros a darle el nombre al pan pan y al vino vino, al gato gato y al perro perro, al hombre hombre y a la mujer mujer. Ustedes no se han dado cuenta que hoy los hombres quieren llamarse animales y quieren ser terian y quieren cambiar. Pero usted es una persona, no, yo soy un perro, me identifico como tal. Y las mujeres igual se identifican como hombres, los hombres se identifican como mujeres y entonces hay que darle el nombre que quieran porque les parece. No, así son las personas con el nombre de cristiano. Cristianos, escuchen bien esto, escuchen bien. El nombre de cristianos se les dio a las primeras comunidades cristianas que, Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14, tenían a la Santísima Virgen María, la acompañaban y estaban con ella. Vamos a colocarle ese nombre a los protestantes. ¿Son cristianos? Sí, somos cristianos. ¿Y por qué me despachan a la Virgen María? ¿Y por qué me la corren y no la aceptan? Si los cristianos del libro de los Hechos de los Apóstoles amaban a la Virgen María, estaban con ella, oraban con ella y la acompañaban. Y los cristianos modernos a la Virgen María la sacan y le cierran la puerta y le echan llave. Nosotros somos cristianos pero sin María. ¿Qué tipo de cristianos? Los cristianos de la Biblia, estamos en Hechos 11 y 13 por allá. Los cristianos de la Biblia, lo que se le llamaron verdaderos cristianos al inicio, tenían Hechos 2:46. La Sagrada Eucaristía, la fracción del pan, compartían la misa. Vamos a colocarle ese nombre a los protestantes. Celebran la fracción del pan, celebran la Eucaristía todos los días. No la celebran. ¿Por qué lo llamamos cristianos entonces? Si según Hechos 2:46, todos los días celebraban la Eucaristía los cristianos primeros, a los que se llamó cristianos de verdad. Los católicos sí tenemos a la Virgen María, llamamos a la Virgen María. Los católicos sí tenemos la Eucaristía, llamamos la Eucaristía. Esos son los verdaderos cristianos. ¿Por qué le estamos dando el nombre de cristianos entonces? Los verdaderos cristianos tenían Hechos 2:38 y 39. La promesa del bautismo es para ustedes y para sus hijos. Tenían el bautizo de los niños. Los verdaderos cristianos cumplían la promesa del bautismo para los hijos, para los pequeños. Coloquémosles ese nombre a los protestantes, adventistas, testigos de Jehová, mamones, como usted quiera llamarlos. ¿Bautizan a los niños y a los pequeños? No. Entonces no los llame cristianos porque no practican el bautismo. Eso eran los verdaderos cristianos. En Hechos capítulo 6, la imposición de las manos, que escogieron a los 7 diáconos y a Esteban, que estaban ahí, hombres llenos de Dios, del Espíritu Santo. ¿Cómo transmitían el poder? A través de la imposición de las manos. Esos cristianos de hoy día lo hacen, no. Los pastores se autonombran, agarran la Biblia, se la meten debajo del brazo, campo y anchura, aquí van los cristianos. ¿Qué cuento de cristianos? Si a usted quién nos nombró, quién le impuso la mano. Para un cura ser cura le impone las manos. Tenemos la Eucaristía, tenemos el bautismo, amamos a la Virgen María. Esos son los verdaderos cristianos.
Fue en Antioquía que se llamaron cristianos a los cristianos, pero los que practicaban la Biblia, no los que se robaron el nombre como pretenden hoy día los protestantes. ¿Cómo la ve usted que tiene lente, mi hermano? Esos eran los cristianos de la Biblia. Esos eran los verdaderos cristianos. Eso es lo que dice hoy la primera lectura. Dos cosas muy importantes y claras. Ahora se lo voy a leer para que usted se dé cuenta y entre todos busquemos nosotros poder entender la palabra de Dios. Oído al tambor y paren la oreja. En aquellos días, Hechos 11:21, fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Muchas personas estaban abrazando la fe, muchas personas se estaban acercando a Dios. Fueron muchos los que cambiaron de vida, conversión, cambio de vida. Fueron muchos los que se hicieron cristianos, fueron muchos los que se acercaron a la iglesia, fueron muchos los que venían. Y ustedes y yo vamos a ver qué sucede cuando muchas personas se acercan a Dios. Siempre habrán dos actitudes, dos maneras de ver las cosas. Cuando en una iglesia mucha gente se acerca a Dios, llegó un sacerdote nuevo, llegó un nuevo párroco, llegó un nuevo sacerdote a la iglesia de mi pueblo y está arrastrando y llamando gente, invitando personas, muchos se están acercando a Dios. Hay dos actitudes según Hechos 21:26. Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno y lleno de esperanza del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos que se mantenieran firmes en sus propósitos, permanecieran fieles en el Señor. Cuando en una parroquia y una comunidad llega un sacerdote nuevo y arrastra y llama gente, aparecen gente, personas buenas como Bernabé, que invitan a otros, que llaman a otros, que son canales de gracia, que son canales de invitación, que son enviados por el Espíritu Santo, trabajadores del reino, que quieren que otros se conviertan e invitan a retiros, invitan a talleres, invitan a rosarios, invitan a misas. Son personas como las hormiguitas que trabajan en silencio, que ayudan. Sí los hay, sí los hay, sí los hay. Pero como el diablo mete las patas en todo, siempre que en una parroquia llega un sacerdote trabajador, honesto, honrado, responsable, que es cercano con las personas, el diablo se involucra, el diablo se mete. Y el diablo se viene de narices y busca a fulano, a Petronila y a Sinforoso y los trae para acá. Venga, merengano, venga, doña Petra, métanse aquí. Y hagan estragos, y aparecen los chismosos, y aparecen los dañinos, y aparecen los destructores, y aparecen los acabaiglesias. Y aparecen los criticones, aquellos que tienen no el don de lengua, sino una lengua que es un don. Y empiezan a chismear y a hablar. Es que conocieran ustedes al Padre que ustedes tienen de párroco. Es que conocieran al grupo de apostolado, aquel que hace retiros tan bonitos. Es que ustedes supieran todo aquello, a cosas ocultas que están escondidas en la iglesia. Siempre el diablo mete las narices en todo. Y buscará la manera a través de personas de destruir la iglesia de Cristo y de dañarla a través de crítica, a través de palabras vanas, tontas, perturbadoras y destructoras. Y quieren dañar el trabajo. Usted verá qué tipo de persona es. Si es como Bernabé, que al ver la gracia de Dios dijo, cuenten conmigo, yo voy a trabajar, yo voy a servir y yo voy a ayudar. O es como aquellos que el diablo manda a sembrar la cizaña, vamos a fastidiar, vamos a molestar, vamos a hacer la vida imposible, vamos a criticar, vamos a oponernos a todo, vamos a tratar de cambiar esa iglesia, vamos a tratar de destruirla. ¿Usted para qué lado juega? ¿Usted para qué equipo está? ¿Para los de Dios que son trabajadores o para los del diablo que son destructores? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Así vamos a encontrar gente. Y se lo digo porque yo de sacerdote me los he encontrado. El padre que estaba antes, si usted lo conociera. Llamo al padre y le digo, mire padre, aquí hay alguien que quiere decirle algo. Tome, hable con el padre. Ay no, padre, ¿por qué dice eso? Hable con el padre, a mí no me venga a hablar de los padres. Y ustedes estar acaparando chisme. Cuando vengan a hablar feo, a hablar cosas malas de tu parroquia, de tu iglesia, dígale, a mí no me interesa escuchar. A mí no me interesa oír esos cuentos y esas cosas que usted tiene que decir. Yo vengo llegando y yo quiero servir.
Si fue su experiencia, fue la suya, no es la mía, yo no la quiero vivir. Yo quiero mejorar, yo quiero ser distinto a usted. Y ya cállele la boca y sáquelo corriendo, no se ponga a escuchar chisme. Porque hay chismosos, porque hay gente que los escucha, porque hay lengua larga, porque hay gente que les encanta oírlos hablar, porque hay personas que andan criticando a otros, porque a veces nosotros nos convertimos en esos receptores de chismes y de cuentos. Yo soy como la parabólica, yo soy como la antena grandota esa que recibe chisme y cuento. No me gusta, pero me entretiene y ahí me quedo. Por eso es que hay chismosos. Oigan, así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Bernabé, que era un hombre trabajador en la iglesia, que era un hombre echado para adelante, fue y se buscó a otro hombre trabajador y predicador que se llamaba Pablo. Y unieron fuerzas y se unieron, ¿para qué? Para con la gracia de Dios hacer crecer la iglesia, para con la gracia de Dios hacer crecer la predicación de la palabra. No fue un envidioso con otro que trabajaba, no fue un envidioso con aquel que estaba en las cosas de Dios. Mejor explicado, Bernabé vio los dones, los talentos de Pablo. Bernabé vio a Pablo que era un buen instrumento de Dios, que predicaba bien, que trabajaba bien, que llevaba la palabra de Dios bien, que hacía su misa bien. Y Bernabé no se puso a decir, uy, ese Pablo, si ustedes supieran quién es ese Pablo, Pablo de Tarso. San Pablo, ese era un perseguidor, ese era un asesino, ese era una persona mala, es una persona destructora, ese agarraba a los cristianos. La vida de Pablo era oscura, la vida de Pablo era, no, Bernabé no fue ningún chismoso, ningún metiche. Bernabé conocía perfectamente la vida de Pablo y se encontró a un instrumento bueno de Dios. Y se encontró a un instrumento útil de Dios. Y le dijo, mire Pablo, Pablito, usted y yo vamos a trabajar junticos. Y vamos a ganar mucha gente para Dios. Y vámonos a predicar, Pablo. Y vámonos a evangelizar. Y vámonos a llevar la palabra. Y los dos se unieron. Y fue donde por primera vez se escuchó el nombre de cristiano. Y fue donde ellos predicaron, hacían curaciones, milagros, predicaciones juntos. Dios actuó en la unión. Dios actuó cuando había cercanía entre los dos. No se dividieron, fueron como un solo equipo, trabajaron bien. Y así usted en su parroquia, cuando llegue, no llegues a criticar y a chismear y a echarle tierra y agua sucia a otros. Cuando llegues a la iglesia, busque con quién puede trabajar y hacer equipo y ganar almas para Dios y servir a Cristo y no al demonio que quiere sembrar cizaña. Cuando usted llegue a las cosas de Dios, sea una persona respetable, honrada, cercana. Si lo ponen a trabajar con otro lector, que sea mejor que usted, que tenga dones mejor que usted. No se llene de envidia, no se llene de rabia y no se ponga a señalarle la vida y a destruirlo. Póngase usted del lado de él y entre los dos trabajen, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que tenemos falla, sabiendo que no tenemos todas las mismas características, las mismas capacidades, que no tenemos una vida santa y tenemos lo mejor de la vida, pero somos instrumentos de Dios y entre los dos unidos nunca seremos vencidos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Cuando llega a la iglesia, llega a trabajar o a criticar, llega a buscar la ayuda de otros o a destruir a otros. Y dice también, fue en Antioquía donde por primera vez recibieron el nombre de cristianos. ¿Quiénes? Ya les explicaba. ¿Quiénes eran los cristianos? Usted lee, estamos leyendo Hechos 11, pero si usted lee 1:14 de Hechos, aquellos que tenían a la Santísima Virgen María. ¿Quiénes recibieron los cristianos? El nombre de cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 38-39. Aquellos que bautizaban a los niños. ¿Quiénes recibieron el nombre de cristianos? Hechos 2:46. Aquellos que tenían la Eucaristía.
¿Quiénes recibieron el nombre de cristianos? Aquellos que imponían las manos, Hechos 6. Hechos 7, aquellos quienes recibieron el nombre de cristiano, aquellos que tuvieron mártires. ¿Cuál fue el primer mártir de la Iglesia Católica? San Esteban. ¿Dónde reposan los restos? Los tiene la Iglesia Católica. ¿Quiénes recibieron el nombre de cristianos? Aquellos que fueron perseguidos, aquellos que sufrieron por causa de Cristo. El nombre de cristiano no se lo puede apropiar una persona que no lo tenga. Haga usted una diferencia, una distinción. Y mire, lea las características de los protestantes. No aman a la Virgen María, no tienen la Eucaristía, no hay bautizo de niños, no hay imposición de mano para transmitir el poder. No tienen mártires en la iglesia protestante. No son perseguidos. En las iglesias protestantes hacen lo que quieran, le dejan libertad a su manera a predicar y le dejan todo lo que quieran. Y se llaman cristianos y quieren robarse el nombre de cristianos. No se pueden llamar cristianos a los protestantes, porque los protestantes no tienen las características de los cristianos. Ahora póngale todas esas características a los católicos. A ver, ¿no amamos a la Virgen María? ¿No tenemos el bautismo de los niños? ¿No hay imposición de las manos? ¿No hay Eucaristía? ¿No hay mártires? ¿No somos perseguidos? Entonces póngale el nombre de cristiano a quienes realmente lo merecen y lo tienen. Y eso sucedió en Antioquía. Se le llamó cristiano a aquellos que cumplían con ciertos requisitos, con cierta característica. Y esos son los católicos. Ahí le dejo la predicación. Primero, Bernabé llegó y se puso a trabajar con Pablo para ganar gente para Dios. Se fue Bernabé a predicar con Pablo para llamar cristianos a las personas. ¿A quiénes? A aquellos que conocían a Cristo, que tenían Eucaristía, que tenían sacramentos, que tenían a la Virgen María. A eso se le llamó cristiano. Que esta palabra nos ayude a todos a reflexionar, a meditar. Comparta la misa, que esta misa debe escucharla muchas personas. Y si le quedan dudas, vuélvala a escuchar. Vuélvala a escuchar nuevamente, para que usted comprenda con la Biblia y busque las citas bíblicas, para que usted se dé cuenta quiénes son los cristianos y que se ponga a trabajar. Si conocen a alguna persona que es bien chismosa y criticona y fastidiosa, pásele la predicación. Si usted no sabe lavar, présteme la batea que yo lavo. Y si no sabe predicar, pues yo predico. Así se pongan bravos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades, por cada uno de nosotros. Ante todo, por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones. Para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia, libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios Todopoderoso, queridos hermanos, en este día, para que nosotros en la iglesia no lleguemos a hacer cambios, revoluciones, transformaciones, sino que lleguemos a trabajar, a colocar nuestras manos al servicio, como lo hizo San Bernabé. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, que cuando encontremos a un hermano más talentoso que nosotros, como se encontró a Bernabé, a San Pablo, sepamos acercarnos a esas personas para, unidos, tener más fuerza en la predicación, en la enseñanza, en la evangelización. Y dejemos las envidias y las rivalidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que nosotros que nos llamamos cristianos sigamos dando el ejemplo de amor a la Eucaristía, amor a la Virgen María, amor a la confesión, que respetemos el sacramento de la imposición de las manos, para que nosotros aprendamos a soportar como soportó San Esteban la persecución y el martirio.
Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que la iglesia, para que nuestra parroquia sea transformada con la ayuda y la gracia de Dios, para que nuestra parroquia sea llevada por el Espíritu Santo y nosotros seamos partícipes de estas mejoras y de este cambio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena, lo puede hacer desde su casa en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflame en aquel fuego de tu amor, con el que los santos mártires vencieron en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente los proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza en la perseverancia y les concede la victoria en la batalla, por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios poderoso,
Santo, 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 Santo Padre, nuestro Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Hijo Jesucristo, te damos gracias, nos redimiste. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno a la distancia, los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cada día llámame, cada día insísteme, cada día escúchame, cada día bendíceme, cada día me acompáñame, Jesús. Cada día de tu mano quiero ir, cada día quiero recibir tu amor, cada día quiero aprender más de ti. Si camino por las noches, alúmbrame, si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por las noches, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo
quiero ir. Cada día llámame, cada día insísteme, cada día escúchame, cada día bendíceme, cada día me acompáñame, Jesús, cada día de tu mano quiero ir, cada día quiero recibir tu amor, cada día quiero aprender más de ti. Si camino por la noche, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por la noche, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo quiero ir. Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Les habló el Padre Marcos Galvis. Nos vemos mañana para seguir viviendo la Santa Misa. No falten. Los esperamos. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Después de todas estas pruebas de fidelidad de Ezequías, vino Sennacherib, rey de Asur, invadió Judá y sitió 2 ciudades fortificadas y mandó derribar las murallas. Cuando Ezequías vio a Sennacherib, que venía con intención de atacar a Jerusalén, se reunió con todos los jefes y hombres valerosos y llegaron al acuerdo de cortar las fuentes de agua que habían fuera de la ciudad. Se juntó mucha gente y contaron todas las fuentes de agua y los esteros que corrían por medio del territorio, diciendo: si vienen los asirios, que tengan el agua medida. Con gran ánimo reparó la parte de la muralla que estaba derribada, alzando torres sobre ella. Levantó además otra muralla exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David y fabricó gran cantidad de armas y escudos. Nombró generales al frente de las tropas, los reunió a todos en la plaza de las puertas de la ciudad
y hablándoles al corazón les dijo: sean fuertes y tengan ánimo, no teman ni desmayen ante el rey de Asur, ni ante todo el ejército que viene con él, porque es más el que está con nosotros que el que está con él. Con él hay una fuerza humana, pero con nosotros está Yahvé nuestro Dios, para ayudarnos a combatir nuestros combates. El pueblo quedó confortado con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerí, rey de Asur, que estaba sitiado Laquis con toda su tropa, envió mensajeros a Ezequías, rey de Judá, y a los judíos en Jerusalén para decirles: así dice Senaquerí, rey de Asur: ¿en quién tienen puesta su confianza para permanecer cercados en Jerusalén? No los engañe Ezequías cuando dice: nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Asiria. ¿No es culpable de que van a morir de hambre y de sed? ¿No es este mismo Ezequías el que ha quitado los santuarios altos y los altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: ante un solo altar se postrarán y sobre él quemarán incienso? ¿Acaso ignoran ustedes lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos de los demás países? Por ventura de los dioses y de estas naciones han sido capaces de liberar su territorio de mi mano. ¿Quién de entre todos los dioses de aquella nación que mis padres exterminaron pudo librarme a su pueblo de mi mano? ¿Es que el Dios de ustedes podrá librarme de mi mano? Así pues, que no los engañe Ezequías ni los seduzca con vanas promesas. No lo crean. Ningún Dios de ninguna nación o reino ha podido salvar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres. Cuando menos podrán los dioses de ustedes librarlos de mi mano. Sus mensajeros dijeron todavía más contra Yahvé y contra Ezequías, su siervo. Escribió además cartas para insultar a Yahvé, Dios de Israel, hablando contra él de este modo: así los dioses de las naciones de los otros países no las han salvado de mi mano, así tampoco el Dios de Ezequías salvará a su pueblo de mi mano. Los mensajeros gritaban en voz alta en lengua judía al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla para atemorizarlos y asustarlos, así poder conquistar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses y del pueblo de la tierra, que son obras de mano de hombre. Esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amón, orando y clamando al cielo. Yahvé envió un ángel que exterminó a todos los mejores guerreros de su ejército, a los príncipes y a los jefes que habían en el campamento del rey de Asur. Este volvió a su tierra con gran vergüenza, y al entrar en la casa de su Dios, allí mismo sus propios hijos lo mataron a espada. Así salvó Dios Yahvé a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Senaquerí, rey de Asur, y de la mano de todos los enemigos, que les dio paz por todos lados. Muchos trajeron entonces ofrendas a Yahvé y a Jerusalén, y presentaron a Ezequías, rey de Judá, el cual desde aquel entonces adquirió gran prestigio a los ojos de todas las naciones. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, pero hizo una oración a Yahvé, que le habló y le otorgó señales maravillosas. Sin embargo, Ezequías no correspondió al bien que había recibido, pues se puso orgulloso en su corazón. Pero la cólera vino sobre él, sobre Judá y Jerusalén. Además, después de haberse puesto orgulloso, se humilló Ezequías
él y los habitantes de Jerusalén, y por eso no estalló contra ellos la cólera de Yahvé en los días de Ezequías. Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran abundancia. Adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, bálsamos, joyas y de toda suerte de objetos de valor. Se hizo también grandes almacenes para las rentas del trigo, mosto y aceite, pesebre para todas las clases de ganado, y tenían rebaños en sus pesebres. Se construyó ciudades y adquirió ganado mayor y menor en abundancia, pues Yahvé le había dado muchísimas riquezas. Este mismo Ezequías cortó la salida superior de las aguas de Gihón y condujo bajo su tierra a la parte oriental de la ciudad de David. Ezequías tuvo éxito en todas sus empresas. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron embajadores para enterarse de las señales maravillosas ocurridas en el país, Yahvé lo abandonó para probarlo y descubrir lo que tenía en su corazón. Lo demás referente a Ezequías y sus obras piadosas están escritas en las visiones del profeta Isaías, hijo de Amón, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Murió y lo sepultaron en la subida de los sepulcros de los hijos de David y de Judá, y de los habitantes de Jerusalén le rindieron honores a su muerte. En su lugar reinó su hijo Manasés. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, imitando las costumbres abominables de las naciones a las que Yahvé les quitó el país para dárselo a Israel. Volvió a edificar santuarios en los altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a los Baales, luego hizo troncos sagrados, se postró ante todo el ejército de los cielos y los sirvió. Construyó también altares en la casa de Yahvé, en la casa que Yahvé había dicho: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé, y sacrificó a sus hijos por el fuego. En el valle de Ben-Hinnom practicó la adivinanza, la magia y la hechicería. Estableció espiritistas y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera, y colocó el ídolo que había fabricado en la casa de Yahvé, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: esta es la casa y en Jerusalén, en esta casa y en Jerusalén que he elegido entre las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no apartaré más el pie de Israel y sobre la tierra que di a sus padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les mando, según toda la ley, los decretos y las normas ordenadas por Moisés. Manasés envió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores malos que las naciones que Yahvé había exterminado delante de los hijos de Israel. Habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asur, que apresaron a Manasés con ganchos y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia.
Cuando se vio angustiado, quiso aplacar a su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Rezó a él y Dios accedió, escuchó su oración y le concedió que volviera a Jerusalén y reinara nuevamente. Entonces supo Manasés que solo Yahvé es Dios. Después de eso edificó la muralla exterior de la casa de David al occidente de Gijón, en el torrente hasta la entrada de la puerta de los panes, de la puerta de los peces, cerca de Otel, y la llevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó de la casa de Yahvé todos los dioses extraños e ídolos y todos los altares que habían construido en el cerro de Yahvé, de la casa de Yahvé y de Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reedificó el altar de Yahvé y ofreció sacrificio de comunión y de alabanza. Mandó a Judá que sirviera a Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo aún ofrecía sacrificios en los lugares altos, pero nada más que a Yahvé. Los demás hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran en los Hechos de los Reyes de Israel. Asimismo, su oración y como fue escuchada, y todos sus pecados y apostasías, los sitios en que edificó santuarios altos y levantó troncos sagrados e ídolos antes de hacer penitencia, están escritos en los libros de los Hechos de Josai. Se acostó Manasés con sus padres y lo sepultaron en el huerto de la casa. En su lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé como había hecho su padre Manasés, sirviendo a los ídolos que habían hecho, pero no se humilló delante de Yahvé como lo había hecho su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Sus servidores conspiraron contra él y le dieron muerte a su casa. Pero el pueblo lo mató y a todos los conspiradores y proclamó rey en su lugar de su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que era bueno a los ojos de Yahvé. Siguió los caminos de su padre David, sin apartarse de ellos ni de ninguna manera. Al 8º de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar a Dios de su padre David, y en el año 12 comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén de los santuarios altos, de los troncos sagrados, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los Baales y las piedras paradas para labrarlos sobre ellos, y rompió los troncos sagrados, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciendo a polvo que esparció sobre la sepultura de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de sus sacerdotes sobre el altar y purificó a Judá y a Jerusalén. En las ciudades de Manasés, en Efraín y de Simeón, y hasta en Neftalí, y en los territorios asolados de que la rodean, derribó los altares, demolió los troncos sagrados y las estatuas y las redujo al polvo. Y destruyó las piedras paradas por toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén.
el año 18 de su reinado, con el fin de purificar al país de la casa, mandó a Safán, hijo de Asalías, a Misaías, comandante de la ciudad, y a Joab, hijo de Joahá, heraldo, que presentaran a la casa de Yahvé su Dios. Fueron pues donde el sumo sacerdote Elquías y lo entregaron el dinero traído de la casa de Dios, es decir, todos los levitas y porteros habían recibido de Manasés y de Efraín y de todo el resto de Israel, de toda Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Los pusieron en manos de los que hacían trabajos, los encargaron de la casa de Yahvé, y estos se dieron a los obreros para restaurar y reparar la casa. Lo dieron a los carpinteros y obreros de la construcción para comprar piedras de cantera y madera para las vigas y la armazón del edificio desnudo por los reyes de Judá. Estos trabajan permanentemente en la obra, estando bajo la vigilancia de Yahat y Abdías, levita de los hijos de Merari, y Zacarías, Mesulm, de los hijos de Keatitas, de los que dirigían a los levitas, todos ellos maestros en tocar instrumentos de música. También dirigía a los peones encargados de todos los que trabajaban en la obra de los distintos servicios. Entre los levitas habían además escribas, notarios y porteros. Cuando estaban sacando el dinero, traían de la casa de Yahvé al sacerdote Elquías. Encontró el libro de la ley de Yahvé de Moisés. Tomó las palabras y dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley de la casa de Yahvé. Y Elquías entregó el libro a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió 40 cuentas diciendo: tus servidores están haciendo todo lo que le ha sido encargado y han fundido el dinero traído de la casa de Yahvé y lo han entregado a los encargados y los que trabajaban en la obra. Luego el secretario Safán anunció al rey: el sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó la parte de dicho libro en presencia del rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó a Elquías, hijo y a Hicam, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micá, a Asán, secretario, y a Asaías, servidor del rey: vayan y consulten a Yahvé por mí, por el resto de Israel, de Judá, acerca de las palabras del libro que han sido encontrados. Seguramente Yahvé está muy enojado contra nosotros, puesto que nuestros padres no han guardado la palabra de Yahvé y han obrado conforme a todo lo escrito por este libro. Hilquías y los levitas del rey fueron donde la profetisa Juldá, esposa de Salum, hijo de Joquehat, hijo de Jazra, encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos le hablaron conforme a lo indicado y ella respondió: escuchen la palabra que dirige Yahvé a este sacerdote que ha enviado a mí. Así habla Yahvé:
Voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todas las maldiciones escritas en este libro que se han leído delante del rey de Judá. Ellos han abandonado y me han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos, y por eso mi cólera se ha derramado sobre este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá, que los había enviado para consultar a Yahvé, le dirán: así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que han oído. Tu corazón se ha conmovido y te ha humillado delante de Dios al oír mis palabras contra este lugar y sus habitantes. Te has humillado ante mí, has rogado tus vestidos, han rasgado sus vestidos y han llorado ante mí. Por eso yo a mi vez he oído palabra de Yahvé. Voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro. Y no volverán tus ojos a ninguno de los males que voy a traer sobre este lugar y sus habitantes. Ellos llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey envió un mensajero para reunir a todos los jefes de Judá y Jerusalén. Subió el rey a casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó a sus oídas todas las palabras del libro de la alianza que habían sido encontradas en la casa de Yahvé. El rey se mantuvo de pie sobre su estrado y celebró la alianza en presencia de Yahvé. Celebró la alianza tomando el compromiso de caminar tras Yahvé y guardar tus mandamientos, sus testigos y sus preceptos, con todo su corazón y con toda su alma, cumpliendo las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Hizo que se adherieran a la nueva alianza cuantos se hallaban en Jerusalén y a Benjamín, y a los habitantes de Judá también, que actuar de acuerdo con la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de las provincias en los que vivían los hijos de Israel y los obligó a todos los que se encontraban en Jerusalén y servían a Yahvé, su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron más de Yahvé, el Dios de sus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.